voy a presentar a la doctora Almaraz Alvarado. Ella es doctora en Ciencias Sociales por CIESAS Occidente, investigadora de tiempo completo en el Colegio de la Frontera Norte desde 1997. En 2006 obtuvo el premio de estudiante distinguido por el INERM. Pertenece al SNI desde el 2008, nivel 2. Ha sido profesora visitante en la Universidad Complutense de Madrid, España, la Universidad de La Laguna en Tenerife, España, la Universidad de California en San Diego y la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Participa en distintos consejos editoriales nacionales e internacionales y es parte del Comité de Evaluación Internacional de CONACYT y árbitro de programas de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica de la UNAM. Ha sido organizadora, seguramente es una persona muy organizada para haber hecho todo esto, pero no, en realidad ha sido organizadora de más de 40 eventos académicos y ha participado en más de 15 proyectos de investigación relacionados con el desarrollo productivo del norte de México y el desarrollo empresarial. Araceli, muchísimas gracias por haber aceptado estar hoy con nosotros. Tienes el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Agradezco la invitación a formar parte de este seminario de la Estación Noroeste de Investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a Pedro Salazar, a Juan Vega y a Roxana Rosas. Felicidades porque la estación ya está aquí, desde donde se podrán desarrollar investigaciones en el lugar donde suceden los fenómenos sociales de las fronteras. De nuevo, bienvenidos a la sesión de discusión sobre retos y perspectivas del Estado-Nación desde el derecho a los derechos de todas las personas. Como ha sido expresado en la mesa anterior, el tema de las fronteras territoriales del Estado-Nación es ciertamente vasto y complejo. Por ello, se ha planteado a partir del análisis de la figura del territorio del Estado actual y de ahí discernir sobre la pertinencia de las fronteras en los contextos contemporáneos. Y desde ese prisma, identificar los retos que subyacen en torno al tema que nos ocupa en este seminario, que es reflexionar desde el derecho a los derechos de todas las personas. En este sentido, vemos que toman fuerza los conceptos de soberanía y territorio, ambos inmersos en la narrativa del Estado-Nación. El Estado como una identidad con capacidad de autodeterminación y autonomía, pero por otro lado, en la configuración de la soberanía como un elemento central para la permanencia del Estado como entidad política y jurídica. Y es a partir de la soberanía que adquiere relevancia el análisis de la naturaleza de las fronteras y de los límites territoriales como elementos angulares del Estado y sus implicaciones en relación con el derecho y un proceso central que exhibe problemáticas y contradicciones de profunda preocupación, como ya se mencionó en la mesa anterior, y que es el de la migración irregular. Lo que estimamos es que el problema de las fronteras se plantea de modo distinto en las distintas latitudes del mundo. ¿Por qué? Es interesante subrayar cómo en el caso de Estados Unidos la delimitación de la frontera ha sido asociada en lo general al intervencionismo bélico y a las invasiones. De ahí que la discusión sobre la legitimidad de las fronteras sea pertinente y vigente. En el caso de la Europa actual, existen problemáticas asociadas a las fronteras, pero que se plantean de diferente manera y ya también se comentó con anterioridad. Por ejemplo, a través de procesos integradores o desde la regionalización político-territorial o desde el constitucionalismo multinivel. Es innegable entonces que dichos procesos de integración hagan susceptible la desvalorización o la revitalización del Estado Nacional y de las fronteras territoriales. Si nos concentramos en Rusia, por ejemplo, lo que vamos a hallar son fronteras relativamente inestables desde el punto de vista político-ideológico, como se expresa en el conflicto bélico con Ucrania, que aún no termina. En la región de Asia, los conflictos fronterizos se han reducido sensiblemente en los últimos años, pero prevalece aún el de Palestina e Israel, donde las fronteras físicas en el espacio territorial que comparten ambos países distan mucho de estar claramente definidas.
No obstante, en la actualidad, teorías como la del cosmopolitismo o la globalización económica apuntan a la revitalización de las fronteras territoriales y a la permanencia del Estado. De acuerdo con Held, el Estado-nación como constructo jurídico no debe desaparecer, y también ya se mencionaba anteriormente. Una primera pregunta es si las fronteras políticas debieran prevalecer. También ya se expuso en la mesa de discusión anterior que con la aparición de nuevos fenómenos asociados a la globalización, las fronteras podrían disiparse o relativizarse, y ello queda evidente con la nueva generación de acuerdos comerciales regionales, incluyendo acuerdos hemisféricos. Pero también se ha referido al caso de México y Estados Unidos como un claro panorama de contradicciones en el que hemos sido testigos, y como sucede en esta frontera y particularmente en esta ciudad de Tijuana, el afianzamiento y reforzamiento de la frontera física para impedir el ingreso de migrantes irregulares a aquel país, generando mayor desprotección y en donde van aumentando los riesgos para las personas, y al mismo tiempo se les desprovee de derechos a estos migrantes irregulares en su intento por cruzar la frontera geopolítica. Planteado lo anterior, nos gustaría escuchar sus intervenciones breves, como ya se ha mencionado, en torno a lo siguiente. 1. A partir de las actuales formas que adopta la globalización, los países están llamados a revitalizar la soberanía de sus territorios o a flexibilizar sus fronteras. 2. ¿Cuáles son las implicaciones futuras para municipios como este, el de Tijuana, que tiene situaciones donde se ha reforzado esta limitación con Estados Unidos? ¿Qué tendríamos que hacer para contener la migración irregular? Si es que es pertinente la pregunta. 3. ¿Qué prácticas debería realizar México como Estado-nación para brindar seguridad a las personas migrantes en su tránsito por el país? Hoy la prensa develó que migrantes centroamericanos con un salvoconducto para transitar por el territorio fueron bajados del autobús en el que se dirigían a la frontera de Coahuila, y que ahí se les impidió seguir su viaje. A otros con boleto comprado se les impidió subir al autobús en la central camionera. La última pregunta es: ¿de qué forma los Estados-nación podrían lograr un equilibrio entre soberanía y seguridad nacional en relación con procesos como el de la migración irregular? Y por ende, como ya se mencionaba también, ¿cómo resolver la gran paradoja del reforzamiento de los Estados-nación frente al actual contexto de las movilidades humanas para centrarnos en la garantía de los derechos humanos? ¿Qué nuevas nomenclaturas y qué nuevas convenciones jurídicas requeremos sin obviar la protección de las personas migrantes? Y bueno, el micrófono lo tienen ustedes. Les voy a dar la palabra en primer lugar a Mónica. Y bueno, pues agradeciendo de verdad la oportunidad y celebrando esta inauguración. Bueno, yo había pensado un poco con las preguntas de la anterior exposición, pero me parece que son igualmente pertinentes, ¿no? Y creo que es muy importante, digamos, como ubicar que estamos en un momento también en donde precisamente pues el Estado-nación está teniendo, no sé si una ruptura o un reacomodo. Y en ese sentido, pues yo también quería llevar la reflexión en el sentido de la ética, y que tiene que ver también esto de la soberanía, de la migración, en lo que decía Marisol. Es evidente que no podemos tomar de manera aislada la pregunta sin explorar las causas de la migración y las responsabilidades que tienen los países en relación con estas causas de migración. La segunda reflexión va un poco más centrada en México y que tiene que ver también con esto, la ética en relación con, por razones de seguridad nacional, y tiene que ver también con el origen mismo del Estado-nación, pues que si nos vamos a las teorías contractualistas muy simplificadas, pues tienen como razón de ser y como legitimidad pues el tema de la seguridad, ¿no? El dotar de seguridad. Y en un contexto en el que nos encontramos precisamente en donde pues me parece que pues podemos discutir si el Estado mexicano realmente, como en este pacto, es capaz de dar seguridad a las personas en el territorio nacional. No me estoy refiriendo a los migrantes, sino a las personas en el territorio. Pues me parece que tendríamos también que empezar a pensar desde ahí y a pensar además el ejercicio de la soberanía desde una visión completamente diferente.
Y quiero abordar aquí como una tercera idea, para ser muy telegráfica, el concepto de los derechos vinculados también al Estado-Nación, que si bien pues es lo único que conocemos y lo único que tenemos hasta hoy, y un concepto especialmente problemático, ¿no?, que es el concepto de ciudadanía entendido como desde la perspectiva legal únicamente. Porque el problema es que este concepto al cual hemos asociado los derechos desde el punto de vista jurídico, sociológicamente es un poco más amplio, es un concepto profundamente excluyente y actuamos como si no fuera excluyente. Y no solamente es para las personas migrantes, sino también por cuestiones de edad, ¿no?, por cuestiones de residencia. Y creo que toda esta vinculación que de repente nos parece como inherente al Estado-Nación no puede ser tan obvia y tendríamos que repensarla. Y aquí viene la propuesta, también para ser muy breve. Creo que actualmente no tenemos la misma migración y los flujos que estamos teniendo actualmente. Estas preguntas que nos hacemos pueden ser una oportunidad muy importante para repensar precisamente estos conceptos que asumimos como si fueran, digamos, naturales o que fueran de siempre, y no lo son. La migración, y es un lugar común, pues es tan antigua como la humanidad, y las razones de la migración, por razones climáticas, por razones, las encontramos en los textos más antiguos. Lo que son nuevos son las fronteras y este concepto de ciudadanía, derechos asociado precisamente a una forma de gobierno. Y creo precisamente que desde los movimientos sociales, por ejemplo, hoy los estudios de género, los feminismos, los derechos de niñas, niños y adolescentes, toda la diversidad, incluso los derechos de las personas migrantes, son una invitación como para romper el molde, es decir, empezar a pensar un poco afuera de la caja el tema de los derechos, no ciñéndonos o tratando de encontrar las respuestas dentro del estrechísimo concepto de Estado-Nación y de una soberanía tradicionalmente entendida, sino tratando de cuestionar incluso esto, pues que durante pues más de 200 años, ¿no?, en toda la modernidad hemos tenido como natural, ¿no? Entonces creo que empezarlo a pensar de esta manera pues puede ser una invitación como muy, me parece que muy sugerente, y hoy en día creo que desde distintos movimientos y distintos estudios, investigaciones, tenemos las herramientas para hacerlo. Y hasta ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Es una breve reflexión y más que nada es como una invitación a pensar sobre retos y perspectivas, pero de la investigación, de la ENIC específicamente, y para todos nosotros, que veo todos tenemos inquietudes relacionadas con estos temas y tenemos que organizarnos mejor para comulgar y poder producir algo importante entre todos, porque hay muchas preguntas comunes, pero también hay muchas cosas interesantes. Disculpe. La idea de Estado-Nación, y ese es el punto de partida que me dejaron las preguntas que me consternó un poco, está relacionada con la identidad, el yo que se reconoce en otros, se identifica como igual. El derecho a tener derechos también está en el reconocimiento mutuo, y este es parte del problema de la noción de Estado. La Estado-Nación, si no lo desvinculamos de esta identidad a la nación, sigue siendo una situación de confrontación, un punto de tensión, porque yo soy y me reúno y admito a los iguales y le temo y excluyo a los no iguales. Y el criterio de igualdad, que es probablemente cultural, histórico, ancestral y probablemente en el subconsciente, nos está causando problemas, y es lo que causa problemas en las fronteras. ¿Quiénes son tan iguales como para dejarlos pasar? ¿Quiénes no son tan iguales para contenerlos del otro lado? Y ahí volvemos a la legitimidad de ciertas acciones de contención, la que mencionaban ahorita, terrible, cuando por determinación exterior se contiene la libre movilización de personas que van a otro lado. Ni siquiera es un acto soberano, es un acto impuesto en el sentido tradicional de soberanía. Y esto nos lleva a que, bueno, reflexionar sobre soberanía y sobre Estado-Nación también implica asociar a la frontera, y va a necesitar reconsiderar y replantear la concepción de Estado-Nación, porque nación no es solamente un concepto jurídico, ¿sí? No está determinado por la ley, es algo mucho más complejo y no podemos obviar eso. Sé que lo que digo es evidente, pero no por eso menos importante, y cuando hablamos de frontera tenemos que entender la frontera, sí, como ámbito de acción jurídica y política, pero no nada más como división, no nada más algo que separa para efectos de competencia y responsabilidad, sino también en colaboración para asignar precisamente estas posibilidades de intercambio
como en las poblaciones indígenas que son nómadas, que van de un lado al otro, pero para ellos no hay frontera, porque esos son sus territorios y van y vienen, o que al ir y transitar de un lado al otro siguen teniendo derechos a la educación. Entonces, les agradezco su atención porque prometí ser breve. Gracias. Muchísimas gracias. Pues me sumo a las felicitaciones de Pedro, a los colaboradores que estuvieron aquí presentes día a día. La ENID forma parte de la UNAM y la UNAM pues está presente en 24 entidades federativas. Entonces, la UNAM pues me da mucho gusto que con jurídicas esté muy bien representada aquí en Tijuana. Y retomando el tema de las preguntas pasadas junto con las que hicieron ahora, en materia fiscal sucede un poco como lo que comentaba la doctora Elvia Alicia Quintana, en el sentido de que, por ejemplo, en Estados Unidos, todos los ciudadanos estadounidenses, si viven en el extranjero, siguen pagando impuestos en Estados Unidos. Es decir, precisamente es lo que le permite a Estados Unidos hacer intervenciones en otros países cuando están vulnerados los derechos de sus ciudadanos. O sea, ellos sí tienen la portabilidad de pagar el impuesto en el extranjero. Y también algo que pasa en los impuestos es que ahí se refuerza más la idea del Estado-nación o el Estado democrático, porque sobre todo con las multinacionales se ha visto un fenómeno muy importante que es la erosión de la base imponible. Y lo que ha hecho la OCDE, que es un grupo de países fortalecidos, que han generado planes, que son los famosos planes anti-BEPS, que son 15 acciones precisamente que van, incluso la última acción es a formar parte de un acuerdo multilateral. Es decir, estamos hablando del reforzamiento de los estados nacionales para generar lo que comentaba por acá la gobernanza o la gobernabilidad, que es un cooperativismo en el sentido para evitar precisamente la erosión del pago de las contribuciones, porque muchas veces cuando se crean estos acuerdos, o se crearon los acuerdos para evitar la doble imposición, lo que hacen estas multinacionales es que compran el tratado, así se conoce en Derecho Internacional Tributario, y que pagan o no pagan dos veces el impuesto, ¿no? Entonces, creo que en el tema de prácticamente el Derecho Internacional Tributario tiene su propia lógica, y esa lógica no nace precisamente del seno del Estado-Nación, sino nace en el seno de organizaciones como la OCDE, o el Banco Mundial, en el que establecen, incluso se incorporan en el derecho nacional como el soft law, normas que ni siquiera están votadas por Cámara de Diputados o por los legisladores. Es decir, sí tienen como un trasfondo que ese soft law incluso se vuelve derecho duro en el derecho nacional, el Estado nacional, y pues es lo que quería yo reflexionar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Me siento gratamente complacida, agradecida por haber sido invitada, por ser invitada a convivir con ustedes en este excelente foro académico. Muchas gracias, doctor Pedro Salazar, por la invitación, Juan también. Y debo decirles que esta gratitud hacia ustedes se debe también por el cariño que tengo hacia el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que desde hace cerca de 20 años estoy conviviendo como académica externa, pero ahora ya no. Ahora ya soy parte de ustedes, debo decirlo, por eso me puse el escudo. Soy profesora del Instituto de Investigaciones de la UNAM, de esta sede de Tijuana, de esta unidad de Tijuana. Casi desde que se crea fui invitada por el maestro Juan, por el doctor, y participo como codirectora de tesis con dos de los destacados alumnos. Respecto al tema que nos convoca, hay tanto que decir. Se ubica como un tema central propiamente de las preocupaciones de la ciencia jurídica, y así se identifica por todos ustedes, así lo han planteado. Efectivamente, este tema es un tema trascendente de nuestra ciencia jurídica, y qué bueno por eso
que el Instituto de Investigaciones Jurídicas haya decidido crear esta unidad noroeste acá en la frontera norte que tanto se necesita. Creo que la frontera más extensa del mundo, la frontera más cruzada también, que tanto se necesita reflexionar sobre estos temas. Y decíamos, hay tanto que decir, y recuerdo a Juan Jacobo Rousseau en su brillante discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres en la Academia de Dijon en Francia. Y él sostuvo en su brillante discurso que el origen de la desigualdad de los hombres se centró desde el momento que alguien dijo, este pedazo de tierra es mío. Sí, y hubo suficientemente gente tonta que se lo creyó. Así lo expresó él. Y efectivamente, a mí me parece que la invención de las fronteras es una de las peores aberraciones humanas, es una de las peores aberraciones que creó la humanidad, como una forma de control, como una forma de límites, como una forma de exclusión, sí, una forma de propiedad y a la vez de exclusión, de desigualdad. Por eso, qué bueno que en el desarrollo de la humanidad y en esos tiempos de globalización estemos considerando como ya lo mencionaban varios de ustedes, flexibilizar las fronteras y pensar en otro concepto de soberanía. Qué bueno que así sea. Hay tanto que decir, disculpen el tiempo. Efectivamente, esto se centra en el ámbito de los derechos, ¿no? De los derechos humanos. Entonces, ahí hay mucho que aportar. Se centra en el ámbito de la ciencia política y ahí hay mucho que revisar respecto a la estructura de la organización política de los estados y de la propia soberanía. Y hay mucho más que reflexionar desde el ámbito de la solidaridad humana, ¿sí? Desde el ámbito de la cooperación, de la colaboración internacional. Y aquí incide mucho y tiene mucho que aportar la ciencia económica. En sí, este es un asunto interdisciplinario y qué bueno que así lo veamos. Muchas gracias por la participación. Mi agradecimiento para todos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Roxana Rosas, investigadora de ENIT. Seré muy breve igualmente. Para quienes vivimos en una frontera, ciertamente pues es claro que el binomio territorio-soberanía cada vez retoma mayor importancia y el elemento neurálgico sin duda del Estado-Nación siguen siendo hoy por hoy las fronteras. Y sobre todo esa parte de ese reforzamiento. Podemos creer en este ideal de un cosmopolitismo, de un constitucionalismo global, pero al final del día la narrativa, sobre todo en estos puntos como la ciudad de Tijuana, pues es distinta. Y la solución o la búsqueda de soluciones nos permite llegar a lo que ya se ha comentado en esta mesa, que tiene que ver con la gobernanza en materia migratoria y lo que ya el doctor Corzo ha dicho atinadamente sobre el nuevo Pacto Mundial de las Migraciones. Y sobre todo yo quiero regresar a que este pacto debe de poner en el centro del planteamiento del problema los derechos humanos de las personas migrantes, porque al final del día existen estas categorías jurídicas de migrantes documentados e indocumentados y el hablar de gobernanza y de constitucionalismo multinivel nos permite reflexionar sobre cuál es el origen de las migraciones que va desde, como ya lo mencionaron, pobreza, conflictos bélicos, violencia, incluso el desplazamiento forzoso a través de cuestiones ambientales, y pues eso nos permite atender a la problemática de raíz, porque la migración, como ya lo comentaron, es un fenómeno que no puede detenerse y que continuará independientemente de la existencia de fronteras y de su legitimidad. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Recuerdo en algún viaje a Canadá que nos comentaban una anécdota de cómo un colono le preguntaba a alguien que ya residía ahí de las primeras naciones, oye, ¿puedo tomar esta tierra que se ve? Y ellos les decían, sí, tómala, pero porque no entendían el concepto, o sea, era para ellos como inexplicable el concepto de que te pudiera pertenecer un pedazo en sí, ¿no? Todo era de todos. Y en este sentido, lo que decía la doctora, ¿no? Del concepto de frontera y otros que han hecho que hemos aprendido, yo solo quería poner en la mesa, además de agradecer mucho el espacio de poder estar hoy aquí, respecto de cómo los modelos educativos actuales, ¿no? Todos ustedes que forman a muchas personas en derecho y en otras materias, que tanto el modelo actual replica, ¿no?
las consecuencias o las problemáticas que vivimos por el modelo económico actual. A lo que voy es qué tanto estamos incorporando como temas de perspectiva de género, feminismo, sustentabilidad, la interculturalidad crítica al educar en aulas. Y solo lo digo para ponerlo en la mesa, claro, no para opinar de otra forma, sino este cuestionamiento que yo he tenido en grupos de activismo social. Cómo la forma en la que se educan a los jóvenes, ¿no?, a los profesionistas en el aula, hace esta resignificación de lo que es importante o qué tanto vamos y aprendemos estos conceptos que ahorita estamos pensando si se deben resignificar, ¿no? Voy al aula y aprendo el concepto de frontera como algo normal, el concepto de ciudadanía, el concepto de democracia, etcétera, etcétera, sin tener en cuenta quizá otras perspectivas y problemáticas que hoy, por ejemplo, se están poniendo en la mesa. Y era lo único que yo quería dejar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Michelle. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Michelle Álvarez, yo soy estudiante de ENIT. Bueno, a mí me gustaría, y me parece que ya lo he hecho varias veces, pero hacerles una invitación a que ustedes reflexionen y próximamente, en unas horas, vamos a ir a la frontera, lo que significa o es qué visión tienen ustedes de la frontera. Y seguramente para muchas personas es distinto. Cuando vemos ese bordo, como le llamamos, para muchas personas significa las oportunidades que pueden lograr cruzando esa frontera, pero para quienes vivimos aquí en frontera, simplemente significa una barda, ¿sí? Porque hemos, de cierta forma, trabajado para crear una simbiosis con el otro lado, ¿sí? En muchos sentidos. Y hablamos de comercio exterior, y hablamos de estas relaciones que existen con los vecinos, pero la realidad es que significa distinto para distintas personas. Para quienes logran cruzar, definitivamente son oportunidades. Para quienes nos quedamos, significa otra cosa completamente distinta. Así que yo los invito a reflexionar desde sus diferentes perspectivas y sobre sus distintas visiones de lo que podría ser esta frontera, lo que significa y todas las relaciones jurídicas que se crean alrededor de esta frontera. Entonces, bueno, esa es toda mi reflexión. Muchas gracias. Buenas tardes, Víctor Avilés, estudiante del doctorado aquí en la ENIT. Escuchando las participaciones, sobre todo las últimas de la doctora Mónica y la participación posterior, analizo que cada fenómeno lo podemos ver desde diferentes ópticas. Una puede ser el tema fronterizo, fronteras desde el Estado y qué puede hacer el Estado para mejorar su función. Yo pienso mucho en las poblaciones por mi tema de investigación. Yo investigo al pueblo yumano de Baja California, que son los indígenas nativos de este territorio. Y si los pongo como a ellos en el centro de esto, un poco en el yo que comentaba la doctora Mónica, me doy cuenta que viven varias fronteras, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos la comunidad de San José de la Zorra, que como bien comentó la doctora, son nómadas, toda esta región. Entonces pienso, por ejemplo, una primer frontera es su comunidad, que ellos ven desde su comunidad hacia afuera, México, ¿no? El resto de México como esa primer barrera, por decirlo así. Y una segunda vendría a ser la barrera de la frontera con Estados Unidos, en la que ellos tienen una especie de coyuntura porque se les permite este acceso por sus usos y costumbres, ¿no? Entonces es una particularidad individual muy, muy típica de esta parte de aquí, ¿no? Pienso que probablemente las comunidades indígenas en el resto del país, su primer confrontación y única probablemente sea el Estado mexicano como tal. Y aquí tenemos otras particularidades. Yo en mi tema, en mi trabajo, planteo que existe como tal un derecho humano, porque en el mismo pueblo residen diferentes derechos, el que aporta su propia cosmovisión, el que les permite el Estado mexicano como tal, y aquellas prerrogativas que pueden acceder por su origen nativo, ancestral,
que sería remontarnos a la posición que comentaba la doctora también un poquito unos 200 años atrás y ver cuáles eran las fronteras, si había o no aquí, ¿no? Entonces, esas serían mis inquietudes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Áviles. Vamos a terminar con esto pidiéndoles una disculpa a la doctora Camarillo y a la doctora Almaraz por no poder hacer una relatoría. En las 8 mesas que llevamos en las 4 visitas, siempre hay la preocupación de qué tengo que preparar, a qué voy, qué tengo que... Y la verdad es que las 8 discusiones han sido sumamente vibrantes, enriquecedoras. Lo único que podemos pensar es que tenemos una comunidad capaz de pensar juntos, capaz de acometer ciertos problemas juntos. Y la idea de estar aquí, además, por supuesto, de mañana conocer la estación noroeste, noroeste, es desde luego pensar desde aquí las problemáticas que aquí vemos en la convivencia de 2 naciones, en la frontera hacia el Asia-Pacífico, en la redefinición de una serie de políticas que atraviesan los derechos humanos, la economía, la educación. No hay manera de sacar conclusiones y la única conclusión que creo que nos podemos llevar es podemos pensar juntos qué sucede aquí y por qué sucede lo que sucede aquí. Córranle.